Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más a un amigo de la casa, como lo es don Manuel Hernández González, quien es profesor catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de las academias de Historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela y República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y el día de hoy estaremos hablando sobre su libro Liberalismo y Masonería entre Europa y América. Diego Correa, 1772-1843. Un libro que nos habla sobre la vida del liberal y masón canario Diego Correa, desde su nacimiento en La Laguna en 1772 hasta su muerte en Manila, Filipinas, en 1843. Y bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy con don Manuel Hernández González. Sin más, bienvenido una vez más a su casa, don Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, don Manuel, hay que decir que Diego Correa es un personaje desconocido, pero que llama mucho la atención porque era hijo de Ofebre Mulato, héroe de la invasión de Nelson de Tenerife, militar en la Guerra de Independencia Española, periodista en el Cádiz de las Cortes y en el Madrid de la Revolución Liberal, y residió por 3 años en Estados Unidos y por 2 en Cuba, donde dio a luz numerosos textos y militó en la masonería, la comunería y el liberalismo exaltado y fue encarcelado en Ceuta por su oposición al absolutismo y fue liberado por la presión británica. En el exilio, pues publicaría artículos y folletos comprometidos con las transformaciones políticas revolucionarias, ¿no? Y fue desterrado de nuevo en 1823, deambulando por Francia, Inglaterra, hasta que pudo finalmente regresar a España y fue destinado como intendente a Filipinas, ¿no? Y en su biografía usted plasma como pocas los anhelos, las limitaciones y contradicciones del proyecto sociopolítico del liberalismo hispano. Así que bueno, la primera pregunta de Manuel no podría ser otra, sino que nos hable de los orígenes de Diego Correa, porque nos llama la atención cómo un hijo de un mulato llega a tan altas posiciones en la sociedad hispánica de su época, ¿no? Lo que una vez más derrumba el falso mito de las castas y demuestra una sociedad de clases donde se podía ascender socialmente, ¿no es así? Sí, bueno, él era hijo de uno de los mejores orfebres que hubo en Canarias. De hecho, el famoso tabernáculo de la Virgen del Pino de Terror es obra de él, de su padre, ¿no? Él trabajó también con su padre y otro de sus hermanos Ventura también trabajó como orfebre. De hecho, un enemigo de él, constante a lo largo del tiempo, Cabral de Noroña, dijo que si era un ojalatero para hacerle peyorativo. Otro de sus hermanos, Pedro, que emigró a Cuba, fue párroco de un ingenio azucarero, fue comisario del Santo Oficio y retornó a Canarias. Tuvo enormes problemas para inscribirse como cura porque hubo denuncias que decían que él descendía por parte de su padre era del Sausal y descendía por parte de su padre de esclavos negros de Adeje en el sur de Tenerife y por parte de su madre también era de otra familia conocida de La Laguna de esa ascendencia. Le pusieron todo tipo de pegas, pero al final ganó los juicios y de hecho terminó como párroco de una de las principales iglesias de la isla, la parroquia de la Concepción de La Laguna. Fue también poeta y escritor y se conservan obras de él, de sus poesías y sus sermones y escritos, etcétera. Diego Correa también fue acusado muchas veces de mulato de forma peyorativa en distintas etapas de su vida, pero él siempre era una persona que medía como casi 2 metros, era corpulento, sabía muy bien las espadas, de hecho incluso vivía por ejemplo, en el Cádiz de las Cortes, daba clases de esgrima, era un gran, digamos, manejaba la espada, tenía una gran fortaleza física, como hemos señalado, y eso pues le permitió vivir y sobrevivir en los momentos que no ocupaba cargos institucionales, ¿no? Pero realmente su vida es una vida absolutamente novelesca, absolutamente increíble y que le permitió estar en numerosas zonas y países y territorios y con una mentalidad siempre defendiendo unos planteamientos de carácter liberal y masónico.
muy unidos a lo que se llamó el liberalismo saltado, ¿no? Español. Es importante porque hablar de Correa hay que hablar del liberalismo y la masonería, ¿no? Y cómo la masonería influye en él. Se sabe que su primer contacto con ella, con la masonería, lo tendría con 18 años en su tierra natal, a través de extranjeros afincados en las islas, ¿no es así? Sí, sí, con Charbonnier, un francés, él le introdujo ya en eso. Incluso hay un proceso de la Inquisición que fue estudiado en su momento por Manuel de Paz que narra justamente eso. Eso le permitió pues introducirse en las ideas de carácter liberal y masónico. Él tuvo un pleito, se enamoró de una mujer que era de origen genovés, su padre era un importante comerciante, botino, el hermano se negó porque había una pragmática sanción que impedía lo que se llamaba desde 1776 los matrimonios desiguales de personas de diferentes orígenes, pero lo ganó porque ya su mujer era mayor que él y era ya mayor de edad, y entonces ahí no pudo Juan José Botino, su futuro cuñado, oponerse. Y con ella tuvo dos hijos que fueron con él a la guerra de independencia de España. De uno no sabemos muchas cosas, pero sí toda la trayectoria de Segundo Correa, que además coincidieron también en Cuba, estuvo en Puerto Rico, estuvo también en Madrid de la Revolución Liberal y allí precisamente murió. Por tanto, él fue, primero participó de lleno en Tenerife, primero en uno de los sucesos más importantes, que es cuando Nelson atacó el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y él, que era un miliciano humilde del regimiento de Weimar, pues fue premiado por los méritos y ascendió a sargento y teniente por haber hecho una gesta en esta batalla de Santa Cruz de Tenerife, en la cual es conocido que Nelson perdió, se quedó metido en manco, ¿no? Perdió uno de sus brazos, ¿no? Y después de eso intervino en un proceso importante que fue la Junta Suprema. De hecho, la Junta Suprema dio un golpe de Estado al capitán general Marqués de Casa Cajigal y proclamó una junta presidida por el Marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava. Él intervino y fue para que fue el mensajero de la Junta a Las Palmas para que Gran Canaria, cosa que no va a ser porque el Cabildo Permanente se va a oponer, el pleito insular estaba en plena efervescencia aquellos años, fue el encargado, ¿no? de hacerlo. Y después de eso formó parte de un batallón canario en el cual curiosamente estuvo de capellán un cura que era tío del famoso gran periodista Benito Pérez Galdós, y él dice que él empezó a hacer los famosos episodios nacionales influido por las ideas, por esta expedición que su tío pues participó en ella como capellán, y él, Diego Correa, estuvo en esos momentos pues participó incluso en la batalla de Ciudad Rodrigo, etcétera. Después va a Cádiz y en Cádiz le encargan una cosa absolutamente surrealista, pero que lo pagó la regencia. Ahí intervino el general Lassi, un famoso liberal que ya había estado en Tenerife y que incluso había sido desterrado a la isla de Hierro, y era una propuesta que era a través de Estados Unidos, porque Estados Unidos era un aliado de Francia, para asesinar a Napoleón. Y eso le va a llevar a estar 3 años en Estados Unidos. Obviamente él en Estados Unidos no va a asesinar a Napoleón, porque obviamente Napoleón murió, como todos sabemos, muchos años después, derrotado después de la batalla de Waterloo en la isla de Santa Elena, ¿no? En un presidio británico en África, una islita pues prácticamente inaccesible, ¿no? Eh, eh, pues, pero él estuvo allí durante 3 años, allí volvió a conectar con este enemigo Cabral de Noroña, que se había opuesto a la Junta Suprema y que había montado un periódico de ideas, de ideas liberales radicales en Cádiz, el Duende Político, por el cual en 1811 salió huyendo desde Cádiz, porque él había llegado a Cádiz preso, de hecho estuvo un año por la Junta Suprema, que le acusó de ser enemigo de la Junta Suprema de Canarias,
y allí en Cádiz pasó un año, pero después empezó a publicar, hizo varias obras poéticas y también El Duende Político, y terminó en 1811 en Filadelfia, que va a estar allí hasta 1819, y allí conectaron y chocaron de nuevo. Además, como Cabral de Noroña empezó a trabajar en la embajada al servicio del embajador Luis Dionís hizo muchas críticas a Diego Correa. Diego Correa lo que va a hacer en estos años es escribir mucho, tener relaciones, oponerse a los independentistas. De hecho, incluso retó a un duelo a uno de esos famosos independentistas, el cubano José Antonio de Toledo. Este es un personaje absolutamente extravagante porque fue diputado por Santo Domingo en las Cortes de Cádiz, diputado suplente, como era la, típico de la época, y después se hizo independentista y estuvo en San Antonio de Texas. De hecho, se dice que la primera vez que se mencionó la palabra República Mexicana fue de él, pero después, y ahí estaban en Filadelfia conspirando a favor de la independencia cuando fue acusado por Diego Correa y él salió huyendo porque, claro, la superioridad de Diego Correa, como dice, y haberla retado al duelo, pues salió huyendo, ¿no? Este hombre después cambió de chaqueta y terminó siendo españolista, después terminó siendo ministro de Asuntos Exteriores del rey Carlos, de los carlistas, pero después volvió a cambiar de chaqueta y se hizo embajador y terminó embajador de España en Nápoles, o sea, una trayectoria absolutamente alucinante. Y Diego Correa allí escribió muchísimas cosas. Este hombre, lo curioso del caso es que yo estudié su educación, él no pasó de la escuela primaria, pero era un personaje bastante interesante porque en la escuela de la Real Sociedad Económica Amigos del país de Tenerife él estudió y le dieron premios porque era una persona bastante inteligente, o sea, a pesar de que evidentemente no tuvo estudios ni universitarios, sin embargo tenía una gran habilidad para escribir y tenía y eso se puede ver en la enorme cantidad de publicación. Nosotros publicamos en un libro en un libro todos los textos, en dos libros todos los textos que él escribió, tanto como periodista como los folletos, los manifiestos, etcétera. Él hizo un antimanifiesto de José Álvarez de Toledo que publicó en Delaware, en ese estado que está al lado de Filadelfia, Ujú. burlándose de él, o sea, que era una persona de ideas bastante increíbles y sobre todo de una gran sagacidad. Eso le llevó después cuando retornó a España, porque claro, evidentemente fracasó en ese proyecto, digamos, surrealista de asesinar a Napoleón desde Estados Unidos, regresó y entonces tuvo un activo protagonismo en las Cortes de Cádiz, en el periódico el Duende de los Cafés, y el periódico mercantil publicó muchísimo, empezó a usar un seudónimo absolutamente dentro de su mentalidad, el enemigo de los tiranos. Y allí estuvo hasta que en 1814 Fernando VII abolió la Constitución, entonces él huyó hacia Gibraltar. En Gibraltar el gobernador, y increíblemente el gobernador lo devolvió. Eso lo haría también con cuatro independentistas cubanos, perdón, venezolanos que estuvieron con él presos en Ceuta, entre ellos Juan Germán Rocio, eh, de los cuales hablé en un libro que se llama Los ocho monstruos de Monteverde, los ocho Sí, dirigentes de la sí Primera que, República que fueron desterrados allí. sí que de Él hecho conectó con ellos. tenemos un podcast con usted Sí, hablando de este libro, de los ocho monstruos de sí, sí. Monteverde. Entonces él fue preso en Ceuta, le condenaron a 10 años de presidio cuando fue devuelto por el gobernador británico. Eso llevó a que fuera un caso escandaloso, el mismo proceso que se va a dar con estos cuatro criollos que se fugaron de Ceuta y fueron a Gibraltar, y el gobernador los devolvió a España. Entonces, Lord Holland, que era un personaje muy importante en el Londres del principio del XIX, de ideas liberales, era el dirigente del Partido Liberal británico, presionó en el Parlamento. Después, el propio Diego Correa escribió un libro sobre todo eso, de que había sido ilegal la detención por parte del gobernador de Gibraltar, que era de ideas muy absolutistas, y entonces
presionaron ante a las Cortes y las Cortes aprobaron una moción que obligaba al gobierno inglés a negociar con Fernando VII y entonces, y al igual que va a pasar con estos cuatro criollos, que no curiosamente con los cuatro españoles peninsulares, que esos van a seguir presos allí, se les da la libertad y pudieron irse al exilio. De hecho, Germán Rosio fue a Filadelfia y publicó su famoso ensayo sobre la libertad y el despotismo. Y Diego Correa fue a Inglaterra, fue liberado por la presión del gobierno británico ante Fernando VII y allí va a publicar, aparte de esta obra, que donde cuenta todas sus peripecias de detención, etcétera, publicada. Sí, ¿Eh? pero también antes de ser liberado, él compartió el lugar de reclusión en el penal de las Cuatro Torres en San Fernando de Cádiz con el también preso, el líder secesionista venezolano Francisco de Miranda, ¿no? Sí, también sí. Aunque sobre todo donde estuvo mucho más tiempo fue en Ceuta, ¿no? Ahí estuvo por lo menos un año. Y en Ceuta sí conectó, de hecho, él tiene él tuvo conexión y hay documentos de la conexión con Rocio y con Paz Castillo, con estos dirigentes criollos, ¿no? Y Ayala, etcétera. Pero él va a publicar en un periódico de los liberales radicales que dirigía un personaje también estrambótico que se llamaba Fernández Sardino, que había dirigido en Cádiz, él y después su mujer, cuando lo pusieron preso, lo dirigió su propia mujer, el Robespierre español, y, eh, y, eh, y él publicó allí el Español Constitucional. Y Correa escribió muchísimas cosas tanto con su propia firma como con el seudónimo del enemigo de los tiranos. Y en aquel momento él consideraba que había que apoyar la causa independentista, porque consideraba que el mal era el absolutismo. Y en ese momento defendió eso, cosa que después, cuando en 1820 Ujú, puede regresar a España, una vez que se jura la Constitución de Cádiz por Fernando VII y entra el trienio liberal, pues cambia completamente su posición. Y entonces está en Madrid y allí publica un periódico, escribe muchas cosas en un periódico de ideas liberales radicales, aunque el título puede ser contradictorio, El Conservador, pero se refería al conservador de las libertades, del liberalismo saltado, vamos a decir así, y allí empieza a publicar bastantes escritos de carácter liberal, todos ellos los hemos recogido en el libro donde publicamos su obra, ¿no? Y porque publiqué el libro Liberalismo y Masonería, que es el que tú dices, América, que es una biografía de él, pero antes había publicado pues muchas de sus publicaciones, tanto en Cádiz, en un libro que se llama Los Liberales Canarios en las Cortes de Cádiz, como los que publicó a lo largo de todo el mundo, de todas las distintas épocas, en, en, en Entre dos mundos, se llamaba el libro, que es una especie de compilación de toda su obra, con una pequeña introducción biográfica. Y, y en Madrid ese publica El Conservador y en ese momento es nombrado por las Cortes como un alto cargo de Hacienda en México, en Querétaro, ujú. y va para Querétaro, pero cuando llega a la isla de Cuba de escala, le dicen que se había sublevado México y que estaba gobernando Agustín de Iturbide y se había provocado la independencia, con lo cual no tenía sentido. Entonces se queda él en una sociedad en ebullición como era la cubana del trienio liberal, donde hay una diputación provincial, donde hay diputados a corte, donde hay una batalla por el Ayuntamiento de La Habana. El Ayuntamiento de La Habana estaban en lucha los liberales criollos, que eran los, digamos, la sacarocracia tradicional con algunos elementos de las clases medias, y estaban los liberales exaltados que dirigía Piñeres, un clérigo llamado Gutiérrez de Piñeres, Ujú, pero que él se va a convertir en uno junto con su hermano, con su hijo que coincidió con él allí, Segundo Correa. Segundo Correa, curiosamente, había estado en la expedición de Mina, la famosa expedición de México, pero como espía del gobierno español, se conserva toda la correspondencia de segundo, que incluso le manda desde cuando hacen la escala en Haití, les manda toda la información, con lo cual el gobierno de Fernando VII estaba al día de toda la expedición esta, que todos sabemos que terminó con el fusilamiento
del famoso guerrillero, sobrino de Esposa Mía, Javier Mina. Pues él había estado metido en esas cuestiones y ellos dos van a tener incluso pleitos con un militar gatica, con espadas y heridas y de todo. Bueno, a Segundo Correa lo mandan preso para España por esa cuestión, pero Diego se va a convertir en el más significado dirigente del liberalismo y la masonería en Cuba, lo que del sector de los liberales exaltados. Los liberales exaltados lo que quieren es que se aplique radicalmente la Constitución de Cádiz, pero, con los derechos en Cuba de libertad de expresión, etcétera, cosa que no se van a hacer después con el gobierno de Isabel II, que todos sabemos que se suprime las diputaciones provinciales, se cercenan los derechos de libertad de expresión, con mucho más restringidos que en la península, y, eh, eh, y, y se pierden los diputados a corte, etcétera. Pero en esta época de ebullición, eh, eh, Diego Correa representa el liberalismo saltado, que tiene toda una serie de periódicos importantes donde él escribe, como El Español Libre, etcétera. Y hay una gran batalla por el control de la masonería. En Cuba la masonería existía primero de influencia francesa, que había venido con los franceses que habían huido de Haití, que habían formado una logia, las virtudes teologales, etcétera. Pero ya en esta época todas las logias eran prácticamente criollas eran eran de rito escocés, que es el rito del oriente de Francia, ¿no? Y por otra parte, habían también logias que se habían dado con patentes de la Gran Logia de Pensilvania, de las logias de masonería regular, que tenían digamos, gran influencia, y el gran maestre de ella era un madrileño, pero era el representante del liberalismo criollo, hijo de un famoso irlandés, Alejandro Relly, que había sido, como es ampliamente conocido, pues gobernador de Cádiz, gobernador de la Luisiana, etcétera. Y ese se llamaba Pedro Pablo de O'Reilly, que había obtenido por digamos, los méritos de su padre, el título de conde de O'Reilly. Él fue gran maestre de la masonería regular, y se va a dar un proceso increíble porque la masonería incluso debate cuáles son los futuros políticos de la isla, y todos ellos están claros que tenía que seguir siendo española, y eso que llegan a barajar todas las opciones, incluso hasta el anexionismo de Estados Unidos, y deciden unirse en una gran logia independiente de Cuba, independiente de España, pero no por razones políticas, sino porque en España ellos reconocen que la masonería está muy desintegrada, no tiene el poder que ellos veían, y además querían controlarla desde Cuba, no para ideales independentistas, sino para defender su proyecto de liberalismo criollo dentro del Estado español. Y fusionaron las logias en la Gran Logia Independiente de Cuba, tanto las logias de carácter escocista, o de los Grandes Orientes, y las logias de masonería regular. Ahí entonces él escribió mucho, porque él denunció además, y dice, porque el capitán general de aquellos entonces era Magí, y Magí apoyó al liberalismo criollo y era masón como Correa. Y entonces él escribió artículos a él diciendo: usted ha roto los tal y cual, sirviendo a los independentistas criollos, porque para él los criollos eran independentistas. Dentro de la demagogia de todo eso, de hecho escribió sobre los americanos libres, etcétera, escribió cosas defendiendo ese punto de vista. Y entonces, cuando ellos vieron que habían perdido la batalla de la masonería, formaron la comunería. La comunería es un sector, una decisión más radical y entonces ahí ya todos los liberales exaltados controlaban la comunería, que también se va a desarrollar en España, y él va a ser uno de los promotores. Lo que pasa es que el liberalismo criollo empieza a riconar, gana las elecciones de 1823 con de los 4 diputados que tenía Cuba, los 3 de La Habana y el diputado de Santiago, entre ellos el famoso célebre clérigo Félix Varela, Tomás Gener, Indalecio Santos, etcétera. Ellos pactan con el gobierno español una de las cosas más increíbles, que es la transición política.
Y voy a explicar qué quiere decir eso. Ellos controlaron los medios de comunicación de los liberales saltados, hicieron restricciones de la libertad de prensa, de hecho condenaron a Segundo Correa y a los periódicos, incluso asaltaron algunas de estas imprentas de los liberales exaltados, donde el Español Libre desapareció, que fue el último de los periódicos, porque en ese momento había una gran agitación periodística. La Habana se publicaban más periódicos que en Madrid mismo, ¿no? Hay un gran desarrollo de la prensa de todos los, y ahí es interesantísimo toda esa etapa, ¿no? Entonces, mm, en este momento, la élite criolla, a través de su diputado Tomás Gener, que era catalán, pero defendía los puntos de vista del liberalismo criollo, pactó y propuso al gobierno español poner como capitán general cuando Maí murió, porque Maí murió y después le sucedió de forma provisional Sebastián Kindelan, pero Sebastián Kindelan era interino, no ejerció directamente la capitanía con nombramiento, sino en sucesión. Entonces pactaron una cosa absolutamente increíble, que es colocar a Vives como capitán general. Y cuando se da el golpe y Vives va a preparar toda la transición política, de hecho potencia con un dominicano un periódico que se llama La Concordia, la Concordia cubana, y eso va a dividir a los liberales criollos entre los que querían apoyar la transición pacífica que eran las élites criollas, entre ellos los Arangos, tanto José Arango y Núñez del Castillo como Francisco Arando y Parreño, y favorecieron la transición. De hecho, increíblemente Vives va a gobernar, va a ser después refrendado por Fernando VII, y se va a hacer una transición pacífica en la isla de Cuba, todo lo contrario que la transición con la instauración del absolutismo, los 100.000 de San Luis en la península, y eso va a descabalgar, vamos a decir, totalmente a los liberales exaltados. De hecho, Diego Correa se encuentra en Madrid en 1823, cuando su hijo había sido desterrado allí. Eh, eh, y entonces allí publica una crítica radical y un folleto radical contra Fernando VII por un lado y otro a los liberales de ambos mundos, diciendo de que la independencia lo que estaba favoreciendo era el absolutismo y gobiernos dictatoriales, etcétera, como los de Iturbide y todo lo demás. Y él, como todos los liberales atados, cuando invaden, todos los liberales, cuando invaden los 100.000 hijos de San Luis, España, pues se refugia en Cádiz. Y en Cádiz publica artículos de ideas liberales, después se huyó para Inglaterra, estuvo entre Inglaterra y Francia, hasta que por fin con la instauración del liberalismo de la Isabel II pudo regresar. De hecho se incorpora a las guerras carlistas, es nombrado gobernador de Madrid durante un tiempo, etcétera, y es en ese momento cuando el gobierno le nombra intendente de Filipinas y va allí, y allí es donde va a pasar los últimos años de su vida, donde curiosamente tiene incluso conflictos con un antiguo comunero, Regato, que se había convertido en espía del absolutismo, había cambiado de chaqueta, como era tan común en aquella época, y él lo denunció diciendo que era un traidor que venía, etcétera, y él va a hacerse pues liberal en las Filipinas, de donde va a morir, ¿no? Sí, es interesante esto que nos dice, ¿no? Porque vemos que Correa entenderá que la introducción de las ideas liberales en los territorios sudamericanos serviría mejor a la causa del liberalismo que en la península, que en la España Uh -huh. peninsular, ¿no? Y no cabe duda que, que es una contradicción entre apoyar la independencia de las provincias americanas con el Uh supuesto -huh. avance del liberalismo en la monarquía fernandina, ¿no? Porque Sí, sí. serían territorios que no están reconociendo como súbditos del rey. Pero luego él cambia totalmente de opinión. Inclusive la sociedad cubana, que prosperó económicamente antes del trienio liberal, desconfiaba de los posibles cambios que traerían la política liberal. A los liberales exaltados se les consideraban como elementos perniciosos y contrarios al buen orden, ¿no? O sea, de la próspera vida cubana, así como del riesgo de volcar la situación hacia el independentismo y la oligarquía cubana se tentaba
la ropa ante los ejemplos de México, de Venezuela o Santo Domingo como un futuro nada deseable para sus intereses. Curiosamente, don Manuel, si antes Correa había defendido a la independencia de los territorios americanos como la medicina que sanase a España, a la España peninsular, ahora defenderá la postura contraria desde la experiencia del error de aquellos postulados, ¿no es así? Sí, de hecho, él critica a los liberales criollos porque dice que realmente no eran liberales y no eran absolutistas. Y lo que se estaba dando en América era absolutismo. Y pone siempre el ejemplo clásico de México, ¿no? Hay que tener en cuenta además el caso de Santo Domingo, que cuando se independizan, a los 2 meses son ocupados por los haitianos y se arma un larguísimo periodo de ocupación haitiana que llega entre 1822 y 1844. Todo eso le sirve a él para justificación de que realmente el liberalismo gaditano, en sus caracteres más radicales, era la única forma de mantener la evolución social en América, y porque las ideas independentistas solo traen el absolutismo, y por eso él pone claramente el ejemplo de Iturbide con la restauración de la Inquisición, el apoyo del alto clero, etcétera, ¿no? Entonces, esos momentos le sirve como justificación de sus planteamientos políticos, ¿no? En ese famoso folleto que publicó en Madrid, liberales de ambos mundos, ¿no? Es interesante todo este tema del liberalismo y la masonería, don Manuel, porque si bien es cierto, la masonería es una institución humana y dentro de ella pues abarcaba distintos personas con diferentes ideologías, como pueden ser liberales, conservadores, etcétera. Sí es verdad que dentro de ella hay un gran grueso que fue el liberal, ¿no? Y en esto lo hemos podido ver en toda esta entrevista. Inclusive los liberales y la masonería pues son pieza fundamental para la implementación de la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de la Pepa, ¿no? Aunque muchos dicen que eso fue todo un pucherazo, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y al comenzar el trienio liberal, la masonería era la única sociedad secreta implementada en toda España, ¿no? La historiografía antiliberal, don Manuel, y algunos de los que habían preparado el levantamiento de 1820, hay que recordar que a Riego también se le dice que fue masón, pero que muchos de los que participaron en ese levantamiento también, don Antonio, renegaron finalmente de aquellos hechos y le atribuyeron un protagonismo especial de carácter conspiratorio en el retorno del constitucionalismo a la masonería, ¿no? Y hay un apunte importante del Marqués de Miraflores que señaló, por ejemplo, que la masonería minaba al gobierno y que a pesar de ser sofocada la Revolución de Julio de 1819, esta tenía sólidos fundamentos y espléndidas por la masonería, sus ramificaciones por toda la península y solo esperaba en todas partes un pronunciamiento positivo por una fuerza militar. Estas son las palabras, como digo, del Marqués de Mm. Miraflores. ¿Qué opina al respecto, don Manuel? Eso se ha exagerado demasiado. De hecho, hoy sí sabemos, por ejemplo, una de las razones que, porque además en esta época había muchos soldados peninsulares, regimientos peninsulares de Tarragona, de varios sitios de España, estaban en La Habana y de Granada. Y entonces, y muchos de ellos tenían cuestiones masónicas, pero una de las razones, digamos, tenían militancia masónica, que hace que la masonería que no fuera utilizada por la masonería, vamos a decir, criolla, de Conde de Orrell, etcétera, es que no tenían una clara implantación y estaban muchos problemas, digamos, de organización. De hecho, la información que existe sobre ella es bastante escasa, pero sí existían otras sociedades secretas, por ejemplo, que tenían mucho poder, como los anilleros, por ejemplo, los comuneros. Y se ha exagerado, igual que se puede ver claramente que, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, aunque Argüelles, por ejemplo, era masón y él lo dice en sus memorias, la inmensa mayoría de los liberales que van a hacer la Constitución no tenían ninguna vinculación con la masonería. De hecho, pero y hay una cosa curiosa, de hecho, la masonería se prohíbe en el primer periodo constitucional en Cuba, pero solo porque dicen que eran una supuesta independencia, cosa que sí es verdad que algunos de sus miembros, como el famoso Joaquín Infante,
que después estaría en la expedición de Mina, e incluso hizo un proyecto de constitución independentista cubana en su exilio en Venezuela. Podía hacerlo, pero no la inmensa mayoría de ellos. O sea, yo creo que se ha exagerado, igual que se ha exagerado sobre el protagonismo de la masonería en la independencia, que está, hay que decirle que es falso. Miranda nunca fue masón, no hay un solo documento, y mire que hay su archivo es inmenso, Ujú. demuestra la masonería, y, y que Bolívar además cuando llegó al poder prohibió la masonería, eso sí que es evidente, y de hecho no hay ninguna documentación, por ejemplo, en Venezuela hasta la época de bien entrado Páez, del gobierno ya de la República de Venezuela, después de la independencia de la Gran Colombia en 1830, que lo demuestre. Por lo mismo pasa en España. De hecho, la masonería desapareció con el trienio y desapareció también en Cuba. Tardará muchos años más, hasta los años 50, etcétera, para volverse a hablar de masonería. O sea, en este largo periodo de la época de Isabel II prácticamente no hay masonería. Y eso que tenemos muy bien gracias a la conservación en el centro de en el centro de la memoria histórica en Salamanca, toda la documentación que fue incautada de la masonería del gobierno español cuando el golpe de Estado, ¿no? Y ahí se conserva muchísima documentación y se han hecho estudios gracias a eso también de la masonería en Cuba. En Cuba se ve claramente, por ejemplo, que la masonería estaba muy dividida políticamente entre los partidarios de la independencia. Estoy hablando ya después de la Guerra de los 10 años, ¿no? En una masonería pro-españolista y una masonería independentista, pero en la cual había tanto cubanos independentistas como cubanos españolistas, y etcétera. Y lo mismo podemos decir de los peninsulares. O sea que la situación es mucho más compleja y no tiene nada que ver con la mitología que ha hecho que la masonería, y que sigue diciéndose todavía hoy en algunos discos rayados, como la gran culpable, etcétera, de toda la cuestión, eso como la famosa novela llevada al cine de Franco, ¿no? Raza, ¿no? Eso es una mistificación que no resiste, y si algo fue, por ejemplo, en Cuba, en el trienio liberal, la masonería fue profundamente pro-españolista, tanto por los masones que defendían un régimen, digamos, autonómico de la élite cubana, como aquellos que eran fervientes españolistas exaltados, como era Diego Correa. O sea, que nadie defendía las ideas independentistas dentro de la masonería. Y eso que se trató ese tema ampliamente. Hay un famoso folleto que fue escrito por un dominicano, que los masones lo difundieron como más de 10.000 ejemplares. Eso lo cuenta una crónica anónima que fue publicada, muy interesante, por el historiador Alberto, desgraciadamente fallecido, Alberto Gil en la revista Trienio que él editaba, Ilustración y Liberalismo, se llamaba así. Pues y tuvo una tirada impresionante, y ahí en ese texto que yo estudié minuciosamente, que se conserva un ejemplar de él en el Archivo Nacional de Cuba, ellos planteaban todas las opciones, incluso unirse al Brasil, Estados Unidos, etcétera, pero decían que lo mejor es seguir siendo españoles. Eso, por tanto, ahí demuestra claramente que ese papel supuestamente subversivo, etcétera, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, igual vemos en los casos de las guerras secesionistas o independentistas en Sudamérica, ¿no? De un bando vemos a Simón Bolívar, que fue iniciado en la masonería, y en el otro vemos a Pablo Morillo, que supuestamente tiene denuncias de ser masones, y nadie duda de que Morillo luchó en pro de la monarquía hispánica, ¿no? No, ya, pero Simón Bolívar lo único que hizo fue en París, cuando estaba de vacaciones, Ujú. vamos a decir así, iniciarse, pero nunca tuvo vida activa como masón. Iniciarse Sí, no es como si yo me hago socio de una sociedad, pero pago la cuota de entrada, pero después no vivo la masonería. esa- En esa sociedad, pues una cosa parecida a la de Bolívar, ¿no? sí, exactamente. Sí está documentado que se inició en París Ujú, cuando estaba en esos viajes que hizo, cuando en aquellos momentos además pensaba todavía que podía tener posibilidades de ser un alto funcionario español, porque para eso fue a Madrid y ahí se casó, y con ujú. su tío Esteban Palacios,
que quería ser guardia corps, etcétera, ¿no? Eh, mm, por lo tanto, no podemos considerar a Bolívar más que iniciado, pero Ujú. sin ninguna vida activa en la masonería, ¿no? Sí, bueno, de hecho, después habla mal de los masones diciendo que son una especie de niños ¿No? que Y hacen además hace un morisqueta. decreto, la Gran Colombia hace el decreto de prohibición de la masonería. O sea, era Exactamente. tan masón que la prohibió la masonería. O sea que- Exactamente, sí. Da mucho a teorías conspiranoicas este tema, ¿no? Pero hablando de Mm, otro tema también interesante que toca en este libro, es sobre la Confederación de los Comuneros, ¿no? Que hay que decirlo, nació mm, en España a principios de 1821 y muchos dicen dentro de la masonería, creada pues por miembros exaltados ante la moderación de esta. Y pronto sí, tuvo un sí. gran número de integrantes por toda España y singularmente por los ámbitos rurales, ¿no? Y se dotó de una estructura más sencilla que la masonería, adoptando una terminología emparentada con las revueltas comuneras del primer cuarto del siglo XVI, ¿no? Y entre sus fines, don Manuel estaba, pues, llevar a término una revolución liberal. Y tras una primera crisis en octubre de 1822 y una escisión en febrero de 1823, hay que decirlo, pasó a la irrelevancia una vez derribado el sistema constitucional español, ¿no es así? Sí, es que por eso, en aquellos momentos, por eso la masonería era vamos a decir, tan moderada, que por eso es las denuncias de Diego Correa sobre Maí, que era el capitán general, un Nicolás Maí, un célebre masón. Sin embargo, estaba totalmente aliado con la élite criolla y se dio un pacto bastante claro. Por eso ellos querían radicar ante el primero porque fueron minoritarios dentro de la masonería, porque tanto en la masonería de clases medias, que era la que estaba formada por el Gran Oriente, como la masonería de las élites, que era la masonería regular, que que se integraron las dos en un proceso de fusión, como he dicho, en la Gran Logia Independiente de la isla de Cuba. Ellos fueron arrinconados, entonces hicieron la comunería. Entonces la comunería fue como ante el fracaso digamos, de los sectores más radicales del liberalismo dentro de la masonería, porque eran mucho más moderados, etcétera, pues optaron por la comunería. Lo que pasa es que en la práctica la comunería fracasó y fracasó en Cuba, donde ellos la propiciaron una vez que perdieron, digamos, el control de la masonería, y fracasó también en España, ¿no? Y eso acabó. Y por eso la ironía de este hombre que en su etapa isabelina en Manila se encuentra con uno de los dirigentes importantes, el Regato, que había sido un significado comunero, y que después se había transformado en un espía y denunciador de Fernando VII a favor del absolutismo, ¿no? La restauración del absolutismo en el periodo, en la década llamada omniosa, ¿no? Hasta la muerte de Fernando VII. Y entonces él sigue ahí, digamos, como siendo crítico en la misma Filipinas, ¿no? Y lo denunció, etcétera, ¿no? Y es interesante porque los comuneros, debido a su inicial exaltación, don Manuel, especialmente de sus dirigentes y a su procedencia masónica, manifestaron un odio extremo hacia los masones posteriormente, ¿no? Sin embargo, Sí. no renunciaron ni al rey ni a la religión, por lo que no es posible considerar a la comunería como un preámbulo del republicanismo, ¿no es así? No, claro, es que hay que tener en cuenta que primero ellos eran radicales en la defensa de la Constitución de Cádiz, pero la Constitución de Cádiz es una constitución confesional. La religión según la Corte de Cádiz, es la única religión del Estado. Otra cosa es que se permita la libertad individual de las personas, pero el catolicismo es la religión del Estado. Por lo tanto, los comuneros en eso, aunque curiosamente él publicó una obra, era un texto de un fraile portugués contra la Inquisición, que Cornelia Bocoria, que la editó dos veces en Inglaterra, que hace un prólogo. En él por primera vez se muestra abiertamente anticlerical y a favor de la libertad de cultos, pero
Eso es solo en esa circunstancia. En general, la mayoría de los comuneros, como de los liberales exaltados, eran, la cuestión religiosa no era una cuestión fundamental. La cuestión fundamental era, digamos, el Estado absolutista. Por supuesto, eran anti-inquisitoriales, pero bueno, como era anti-inquisitoriales la mayoría de los diputados de las Cortes de Cádiz que acabaron, y precisamente fue un canario el que hizo el famoso dictamen de la abolición, Antonio José Ruiz de Padrón, que era un clérigo además, y de hecho terminó sus días como abad de una localidad de Orense, ¿no? Sí, es, don Manuel. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. La verdad es que, bueno, es un tiempo revoltoso, ¿no? Donde hay Mm. muchas facciones y cada una pues quiere imponer su forma de administración del Estado, hay que llamarlo así, que al final lo que trajo fue el derrumbamiento del Imperio Español o de la monarquía hispánica, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que eso está también provocado por la situación de la invasión napoleónica, que es el gran detonante de todo eso. Y hay que recordar que en 1810, cuando cae la Junta Central, esa es la causa esgrimida por las Juntas Supremas, tanto de Caracas como de Buenos Aires, para decir en esos momentos gobernar en nombre de Fernando VII, como vamos a decir así, y es el proceso de ruptura. Pero por eso es la causa fundamental, pues yo siempre digo que los mismos que en 1806 pidieron la cabeza de Miranda cuando se embarcó en Vela de Coro, son los mismos que protagonizan la independencia 4 años después. Para Sí, mí ese es el que alzan a Miranda en hombros cuando en factor 1811 la que declaración de traen a independencia. Miranda, aunque no muy bienvenido, dicho sea de paso, Ujú. pero cuando van López Méndez, pariente de Miranda, por cierto, también de origen canario, hijo de un garachiquense, ¿no? De Bartolomé López Méndez, que después va a ser el embajador en Inglaterra de, de la Venezuela. Andrés Bello y Bolívar cuando traen a Miranda, pero cuando llegó Miranda a la Guaira no fue especialmente bien recibido por la élite que protagonizó la independencia, por los mantuanos. Sí, había un sector que no, sí. Solo se vieron obligados cuando las circunstancias se pusieron malas y cuando la rebelión de Valencia fructificó, de nombrarlo generalísimo, porque Marqués de Toro había fracasado estrepitosamente como jefe del ejército en la conquista de Coro, que fue un desastre para las tropas republicanas. Sí, por supuesto. Es que Fernando Millares apoyó también desde Maracaibo a la defensa Sí. de la ciudad de Coro. Pero bueno, ya estamos llegando al final, como lo hemos dicho anteriormente, don Manuel. ¿Qué rescataría por último de la figura de Correa para su estudio? Bien, Correa es un símbolo de una época de grandes cambios y transformaciones que el mundo, cuando él nació y cuando murió, pues había cambiado radicalmente. Y entonces es un exponente porque te permite su trayectoria vital en tantas circunstancias, en tantos países que vivió, pues ver los cambios sociales, económicos, ideológicos, etcétera, que se dan en un mundo que ya va a ser radicalmente distinto, una generación, unas nuevas generaciones que van a asumir unas nuevas realidades sociales y políticas. Y yo creo que en ese sentido él, que era una persona de origen humilde, hijo de un artesano, pues porque hoy, claro, consideramos que el orfebre es un artesano tal, pero él de hecho tenía que vivir cultivando la tierra también, porque no podía solo sobrevivir con el sueldo de orfebre, por muy cualificado orfebre que era. Pues como una persona de esta, de mulata, denunciada socialmente, pues trató de buscarse la vida en esa, como vamos a decir, en esa larga trayectoria vital que terminó muriendo ya y como intendente jubilado, porque ya tenía tanta edad que a los pocos años ya estaba jubilado y murió cobrando la pensión de intendente jubilado en Manila, donde murió. O sea, como un hombre, digamos, que por eso yo digo, a caballo entre Europa, América y finalmente en una parte de América muy, vamos a decir, asiática como era Filipinas, ¿no? Así es, un personaje pues que llama mucho la atención, ¿no? Este Diego Correa. Y bueno, recomendamos a nuestros seguidores pues adquirir el libro de Don Manuel, Liberalismo y Masonería entre Europa y América, Diego Correa
1772-1843. Lo buscan por las redes, que seguro, creo que la Casa del Libro todavía estaba disponible, ¿no, don Manuel? Sí, sí, o también en todotuslibros.com o en Amazon, en cualquiera de estas, digamos, está disponible, ¿no? Así es, don Manuel. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. No, pues agradecerle las atenciones que ha tenido siempre hacia mi persona y hemos tratado pues de ofrecer conocer un personaje que es un símbolo de los cambios entre dos mundos, como decía yo en uno de los trabajos. Así es, don Manuel, pues muchísimas gracias. Sabes que esta es su casa para siempre hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco. Y bueno, aprovechamos para recordarles a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de leer nuestros artículos de investigación histórica que publicamos tanto en Facebook como en Instagram de Venezuela Provincial. Aprovechamos para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, don Manuel, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curuelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial, África del Valle. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Así que bueno, don Manuel, encantado una vez más de charlar con usted y le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife. Bueno, Chao, chao, adiós.